Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición estar con ustedes y una bendición tenerles aquí con nosotros. Good afternoon and welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you with us and a blessing to be with you. Beloved, before we officially begin, I just want to go over the bulletin before the call to worship and just also highlight a few announcements. Amados, antes que comenzamos nuestro servicio de hoy, nada más quiero mencionar algunos anuncios y también repasar algunas cosas en el boletín. Así que atrás de su boletín, amados, aquí tienen algunos anuncios. No tendremos escuela dominical hasta el 22 de agosto, así que vamos a esperar nada más un poquito de tiempo hasta que comenzamos de nuevo nuestra escuela dominical. Y también para los niños que están tomando su clase de catecismo los sábados a las 10 de la mañana, para este sábado que viene no hay clase de catecismo hasta el 21 de agosto. Así que para este sábado no hay, pero para el otro sábado va a comenzar de nuevo la clase de catecismo los sábados para el 21 de agosto. So beloved, just a few announcements. Towards the back of your bulletin, in the middle, towards the back, where it says anuncios, that means announcements. So the offerings go in the basket in the back, and we will be resuming Sunday school on August 22nd. And also, please check out our new revamped website. So really appreciate the work that went into it, and so please check that out and share that. And also, if this has been a while since you've joined us here at El Pacto, I just want to review a few things in the bulletin. So if you look towards the front, it's from at the very beginning, el llamamiento a la adoración, from Psalm 81, verse 1. That is the call to worship. Then saludo is greeting, canto is psalm, la ley de Dios, God's law, and so forth. And typically throughout the service, I announce all the parts of the liturgy, all the parts of the order of the service, both in English and in Spanish. And I hope that everyone noticed that there was an English transcript of the sermon. So if in case that would be of use to you, we have that along with some copies of the Bible in English and in Spanish. But so just also to help everyone understand the sermon for this afternoon. In the middle of your bulletin is a sermon summary along with the sermon points, both in English and in Spanish, just to help you understand as well the meaning of our passage for this afternoon. And then other things that you see in the bulletin is just an explanation of the liturgy on the opposite page, on the opposite side of the order of service. And then towards the back is the 5 solas, brief explanation in Spanish, and in the back, the very back, is how are you righteous before God, question and answer 60 of the Heidelberg Catechism. So just as a way to just orientation and introduction of what's contained in our bulletin. And all of that information is also on our website, both in English and in Spanish. Así que, amados, ya vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración, que viene del Salmo 81, el versículo 1. So beloved, with that in mind, and after that brief introduction, now we will officially begin with the call to worship from Psalm 81, verse 1. So here now the call to worship. Aquí leemos el llamamiento a la adoración. Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. And please remain standing, beloved, as we sing our first song. Por favor, quédense de pie para cantar el primer canto.
amados, durante este tiempo de servicio vamos a leer la ley de Dios y aquí vamos a enfocar nuestra atención en el cuarto mandamiento, así que aquí vamos a leer de Éxodo capítulo 20. Beloved, at this time I invite you to turn with me to Exodus 20 for the reading of God's law. And as is our custom, we typically focus on one particular commandment and then read an explanation from the Heidelberg Catechism, an explanation of that particular commandment. So please turn with me to Exodus 20, verses 8 to verse 11. Aquí vamos a enfocar nuestra atención en Éxodo 20, en los versículos 8 a 11. Aquí aprendemos acerca del cuarto mandamiento. Aquí leemos, amados. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y amados, para ayudarnos a entender mejor lo que significa el cuarto mandamiento, aquí les leo también la pregunta y la respuesta 103, aquí del Catecismo, y aquí leemos esta explicación. Aquí leemos. So, beloved, now I will read from here. We have the 3 forms of unity in Spanish, and so here, question and answer 103, which is an explanation of the 4th commandment. En primer lugar, Dios desea que se mantengan el ministerio del Evangelio y de las escuelas, y que yo, especialmente en el día de reposo, asista diligentemente a la iglesia para aprender la palabra de Dios, para usar los santos sacramentos, para invocar públicamente el nombre de Dios y para ofrendar como cristiano. En segundo lugar, que todos los días de mi vida descanse de mis malas obras y permita que el Señor actúe en mí por su Espíritu, y de este modo empiece en esta vida el sábado eterno. Amados, nosotros sabemos que ninguno de nosotros hemos cumplido con la ley de Dios perfectamente. Y claro que cuando pensamos del día del Señor, el día de hoy es un día para reposar, ¿verdad? Para descansar de nuestro trabajo entre semana y también para estar aquí como a la familia de Dios, reunidos como hermanas en Cristo Jesús, ¿verdad? Para ofrecer culto a Dios y aquí en el servicio de adoración. Y gracias a Dios que también escuchamos acerca de las buenas nuevas, del perdón de los pecados. Y cuando estamos hablando del descanso, amados, no solamente estamos hablando de un descanso físico, pero también un descanso espiritual. No solamente un descanso y un reposo que necesitan nuestros cuerpos, que siempre estamos trabajando y andando por aquí y por allá y por todos lados, pero también necesitamos descanso para cuerpo y alma. Y encontramos ese reposo, gracias a Dios, en Cristo Jesús. Y amados, aquí les quiero leer un pasaje famoso acerca del reposo y el descanso que encontramos en Cristo. Aquí en Mateo 11, los versículos 28 a 30. Mateo 11, los versículos 28 a 30. Beloved in the Lord Jesus, we are convicted of the fact that we have neither kept the 4th commandment nor any of the commandments perfectly in our thoughts, words, and actions every single day, every single moment of our lives. We have all fallen short of the glory of God, and we are so thankful for the forgiveness of sins that we find in Christ Jesus our Lord. And when we think about the day of the Lord, when we think about the Sabbath and the day of rest, obviously all of us are
quite busy. We're going here, going there, going everywhere, with so many things on our to-do list and so many duties and tasks that are set before us. And not only do we need physical rest for our bodies, but we also need spiritual rest for our souls. And praise God that this afternoon we learn about our spiritual rest in Christ Jesus our Lord. And our Lord reminds us with these very gracious words and encouraging words that we read in Matthew 11, verse 28 to 30. So, beloved, I invite you to turn there with me to Matthew 11, verse 28 to 30, about how we find rest for our body and soul in Christ Jesus our Lord, our blessed Savior, who has come to save our souls, save our bodies, and give us rest. Aquí leemos, amados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que damos gracias a Dios, amados, que hoy este día que no tenemos ese peso sobre nosotros, esa carga sobre nosotros acerca de nuestros pecados. Pero Cristo nos ha quitado nuestros pecados y nos ha dado su perfección, su rectitud, su justicia, su santidad acreditada a nuestra cuenta. Y gracias a Dios que en Él tenemos el perdón, la justicia por la fe, la vida eterna y un futuro brillante que nos espera en Cristo Jesús, a donde en los nuevos cielos y las nuevas tierras, ahí nos espera un descanso eterno. Y hoy este día, el día del Señor, estos domingos, es un pequeño sabor del descanso que vamos a experimentar en el futuro. Beloved, when we think about all that we have in Christ Jesus, about the forgiveness of sins, righteousness by faith, eternal life, and a heavenly citizenship, and the promise that one day we will dwell in the new heavens and earth, and that on this Lord's Day, on this day of the Lord, which we come together as God's family to offer Him our praises and our prayers and to learn from His Word and to grow in grace and knowledge of our Lord Jesus, it is but a small foretaste of the eternal rest that we have in our precious Savior. And we rejoice in the fact that He has come not only to save our bodies, but also our souls. And truly in Him we find rest. And we give Him all the praise and all the glory for these great and wonderful promises, which are yes and amen in Christ Jesus our Lord. Amen. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto a donde nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, en su vida, muerte y resurrección. Y ahora, amados, vamos a ponernos de pie otra vez con el número 192. El Señor resucitó. Will you please stand, beloved, as we rejoice in the life, death, and resurrection of our great King. El Señor resucitó.
amados en Cristo Jesús, tenemos esta oportunidad para compartir nuestras peticiones, y hay peticiones, y claro que con mucho amor y cariño queremos saber cómo están todos ustedes, cómo están sus seres queridos, familia, amigos, compañeros, ¿verdad?, del trabajo y de la escuela. Sí, aquí entonces por atrás tengo, ¿verdad?, las listas de peticiones. Aquí tengo algunas nuevas peticiones, nada más por la salud de María de la Luz, ¿verdad?, la madre de Elda, y por el bienestar de Irene Tijerina, sus hijos y sus nietos. So, beloved, at this time during the service is when we typically share any prayer requests, any praise reports that people might have. And towards the back of your bulletin, I try to update this prayer sheet just below the announcements as far as current prayer requests. And so we'll pray for the mother of Elda Cruz that's having some health difficulties, praying for the well-being of Irene Tijerina, children and grandchildren, as well as other prayer requests which are ongoing prayer requests. And of course, I know that especially this time of year, we're getting closer and closer to beginning the school year. So definitely pray for the Lord's richest blessings upon our covenant children and the education of our covenant children, as well as teachers, staff, board members, all those that are involved in the education of our children. Pray for an abundance of wisdom and grace as we are about to begin a new school year. Así que, hermanos, no sé si hay otros anuncios, claro que, o otras peticiones. Claro que ya muy pronto vamos a comenzar otro año escolar y estamos pensando de la educación de nuestros hijos y, claro, de los maestros y también todas las personas, ¿verdad?, en la escuela, que están trabajando en la escuela para ayudar todo, ¿verdad?, con la educación de nuestros hijos. No sé si hay otras peticiones en este momento, amados, o si no, en inglés o en español, ¿verdad? Si no, siempre me pueden decir después, y claro que entre semanas si hay otras peticiones me pueden comentar acerca de eso. ¿Okay? Al final de la oración tenemos las palabras del Padre Nuestro. So when we come to the end of the congregational prayer, we will say all together in unison the Lord's Prayer, which we refer to as Padre Nuestro. Padre is Father, Nuestro is our, so our Father who art in heaven. So it's in the middle of the order of service, it's italicized, and so we'll say that all together at the end of the congregational prayer. Okay? All right. So, si no hay peticiones, tal vez entre semana me pueden platicar de cómo va todo en la casa. Okay? All right. Muy bien. Está bien, amados, así que vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro abogado y mediador y sumo sacerdote, con la ayuda del Espíritu Santo. So, beloved, just as we're about to offer a prayer to our Heavenly Father, in the name of Christ Jesus, our great advocate and mediator, relying upon the power of the Holy Spirit to help us to grow in our prayer life. So with that in mind, beloved, let us pray to our Heavenly Father. In the name of Christ, relying upon the Spirit, let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, para ofrecerte culto, este día del reposo, este día del Señor, a donde dependemos de ti, Señor, para ayudarnos a crecer y madurar en nuestra fe. Te damos gracias, Señor, de que podemos llamar Abba Padre, que el Espíritu Santo ha testificado a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que pertenecemos a la familia de Dios. Y te damos gracias, Señor, por esta gran bendición de ser hijos de Dios y acercarnos al trono de gracia con reverencia y con confianza. Señor, sabemos que aquí, como miembros de tu pueblo, siempre tenemos muchísimas necesidades de cuerpo y alma con respecto a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y Señor, ahora que vamos a comenzar
un nuevo año escolar. Sí, pedimos, Señor, por tus bendiciones sobre los estudios de nuestros hijos, que ya va a comenzar un nuevo año escolar. Pedimos no solamente por ellos, Señor, pero también por los papás, también por los maestros y todas las personas que están trabajando en las escuelas. Y Señor, sí pedimos por la salud de todos, el bienestar de todos, y que ayude a nuestros hijos a desarrollarse y a sus dones y talentos que tienen para tu gloria, Señor, y para glorificarte en sus estudios. También, Señor, si hay algunas personas que no están aquí con nosotros porque no están bien de salud o están enfermos, sí, Señor, pedimos que les des salud y fuerza para trabajar y para estudiar cada día. También, Señor, pedimos por la salud de María de la Luz, la madre de Elda. Señor, pedimos que todo salga bien y, Señor, tenga misericordia sobre la familia en México y la familia aquí en Chicago. Oremos, Señor, también por el bienestar y por la salud de Irene Tijerina, a sus hijos y sus nietos. Oremos, Señor, también por Graciela Puente, que tuvo cirugía hace varios meses y también tiene asma y dificultades para respirar. Ya en menos de 6 meses tendrá otra cirugía. Oremos por Mark, el sobrino de Alma Martínez, que estuvo en un accidente de automóvil y que ya tiene más de 8 semanas en cuidados intensivos. Oremos por la familia de Arnold Laver, que ya están en Richmond, Virginia, que ahí Arnold está dirigiendo un ministerio hispano y están adoptando en su nuevo hogar. También oremos por el reverendo Valentín Alpuche, el primer pastor del Pacto, que tuvo 2 cirugías para su espalda. Y gracias, Señor, que se está recuperando bien. Y oremos por su estudio bíblico entre semana. Oremos también, Señor, por Santiago y Dana Stafford, que ya la semana pasada recibieron entrenamiento para ser plantador de iglesias. Y, Señor, ayúdale, Señor, a plantar a este ministerio hispano y aprender más acerca del ministerio y esté con nuestro querido hermano y su esposa. También, Señor, oremos por Anita Solano, que tiene coágulos en su cabeza y necesita hacer una cita con su neurólogo. Oremos, Señor, por la salvación de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela y los participantes de la cena comunitaria en Gerald Park hace poco tiempo. Y también, Señor, pedimos si hay otras necesidades, ¿verdad?, de nuestra familia, Señor, también pensamos de todos ellos. Señor, que le des paz, que sobrepasa entendimiento. Si, Señor, están tristes o deprimidos o hay muchas dificultades o problemas en su vida, sí, Señor, tenga misericordia sobre todos ellos y ayúdales, Señor, con sus necesidades. Y, Señor, nosotros concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, aquí el número 239, Tu reino amo, oh Dios. Beloved, before we hear this afternoon's sermon, we will stand to sing once again, number 239, Tu reino amo, oh Dios. I love your kingdom, O Lord. So, beloved, will you please stand to sing?
hermanos, vamos a continuar en nuestra serie de sermones aquí en el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo 32, hasta Hechos, capítulo 5, el versículo 11. So, beloved, we continue our sermon series through the book of Acts. So I invite you to turn with me to Acts chapter 4, beginning at verse 32, and we'll be reading until Acts chapter 5, and ending at verse 11. Here we will learn about both godly examples and ungodly examples in terms of offerings given up to the Lord. And there in the middle of your bulletin you have a sermon summary as well as the 3 points for this afternoon. So with that in mind, beloved, let us hear and turn to the reading of God's holy and inspired word, beginning at Acts 4, verse 32. Aquí leemos, amados, la palabra de Dios, comenzando en Hechos capítulo 4, el versículo 32. Aquí leemos a la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5, el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La palabra del Señor. Ahora, amados, vamos a pedir por la iluminación del Espíritu Santo para ayudarnos a entender y aplicar nuestro pasaje de hoy. Beloved in the Lord Jesus, let us once again pray to our Lord, asking for the illumination of the Holy Spirit so that the meditations of our hearts may be pleasing in His sight, as we not only seek to understand this passage in its proper context, but also relying upon the power of the Spirit, apply it to our lives as well as to the life of our church. So with that in mind, beloved, let us call upon the Lord, asking for His help, that we would be sanctified by God's word. Let us pray.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pasaje, Señor. Ayúdanos a entender mejor, Señor, cómo debemos glorificarte, especialmente con nuestras ofrendas. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a siempre estar pendiente de las necesidades de la iglesia y también de las necesidades de nuestros seres queridos. Y, Señor, cómo dependemos de ti, te damos gracias por darnos los recursos que necesitamos, Señor, para pagar nuestros biles mensuales, pero también, Señor, ofrecer ofrendas, Señor, también a tu ministerio, Señor, a tu iglesia, para que no falta nada. Gracias, Señor, por nuestro pasaje de hoy, y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, ¿cuál es nuestra opinión del dinero? ¿Vemos el dinero como un medio para cubrir nuestros gastos mensuales? ¿O vemos el dinero como la fuente de nuestra felicidad? Según la perspectiva del mundo, muchas personas confían en su dinero en lugar de en Dios. Y mucha gente confía en su dinero para que les dé seguridad, paz, estabilidad, poder, influencia, honor y alegría. Para algunas personas, el dinero es su Dios y están dispuestos a trabajar, sacrificarse, mentir, engañar y utilizar cualquier medio legítimo o ilegítimo para obtener más dinero todavía. Y según el mundo, las verdaderas riquezas solo se encuentran aquí en el mundo. Aquí es donde están, según la perspectiva mundana, a donde se encuentran las riquezas. Amados, como cristianos ponemos nuestra fe y confianza en Dios, solo en Dios, y solo le servimos y adoramos. Solo Dios puede darnos salvación, paz, seguridad y protección. Y a base de los méritos de Cristo tenemos riquezas espirituales y una herencia eterna que nadie puede robar. Así que cuando pensamos de lo que tenemos en Cristo Jesús y todas las promesas del Evangelio, nadie puede quitar esta herencia que tenemos en Cristo Jesús. Nadie lo puede robar. Y nada en este mundo se puede comparar con lo que tenemos en Cristo. Por la gracia de Dios somos los recipientes de sus bendiciones. Y como cristianos la pregunta es cómo debemos administrar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Cómo debemos compartir las bendiciones que hemos recibido de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto a los dones que Dios nos ha dado? El pasaje de hoy nos ayuda a responder estas preguntas describiendo buenos y malos ejemplos. Para ayudarnos a comprender nuestro pasaje mejor, vamos a considerar 3 puntos. Primero, la generosidad de los miembros de la iglesia. Segundo, el engaño de Ananías, el esposo. Y tercero, el engaño de Zafira, la esposa. Así que 3 puntos. So, beloved, as we seek to understand this afternoon's passage, we will focus our attention on 3 points. First, the generosity of church members. Second, the deception of Ananias. And third, the deception of Sapphira. So we begin with our first point, the generosity of the church members. Así que el primer punto, la generosidad de los miembros. Cuando estudiamos el libro de Hechos, Lucas, el autor de este libro, proporciona resúmenes de la vida de la iglesia primitiva y a veces nos da breves descripciones de las principales características de la iglesia primitiva durante esta época apostólica. Por ejemplo, cuando nosotros nos podemos leer Hechos 2, los versículos 42 a 47, ahí Lucas nos explica cómo era el servicio de adoración. Ahí explica los elementos, el orden del servicio. En cada servicio se enfocaron en las enseñanzas de los apóstoles, es decir, lo que los apóstoles aprendieron de Cristo, también acerca de la importancia de la Santa Cena del Señor durante el servicio, la oración y el compañerismo.
Y también estos cristianos practicaban la hospitalidad. Y ahora lo que aprendemos también en nuestro pasaje de hoy acerca de la vida de la iglesia primitiva es también acerca de la generosidad de los miembros, ¿verdad? Los cristianos practicaron la generosidad voluntariamente, no a la fuerza, no fue la generosidad forzada, sino fue completamente voluntario. Y cuando leemos Hechos 2, 44 a 45, algunas personas piensan que Hechos 2, los versículos 44 al 45, piensan que este pasaje promueve el comunismo. Pero sin embargo, el cristianismo por este lado y el comunismo por el otro lado son polos opuestos, como exactamente opuestos, el cristianismo y el comunismo. Y cuando un cristiano practica la generosidad, determina cuándo, dónde y cuánto quiere dar, ¿verdad? Él decide, ¿verdad? Él toma esa decisión, cuánto quiere ofrecer, ¿verdad?, a la iglesia. No lo hace porque un gobierno comunista lo obliga a ser generoso. En el pasaje de hoy aprendemos sobre la generosidad de los cristianos una vez más. Aquí en nuestro pasaje, Hechos 4:32, Acts 4, verse 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que su generosidad fue fruto de su unidad como creyentes. Esta unidad se basó en una fe común en Cristo como su Salvador. Por la vida perfecta de Cristo han recibido la rectitud, la justicia, la perfección, la santidad, y por su sacrificio perfecto obtienen el perdón de los pecados. Y por la resurrección de Cristo tienen la garantía de su futura resurrección. Y así que nos damos cuenta del mensaje de los cristianos, ¿verdad?, en esta época. Testificaron de la resurrección de Cristo, según Hechos 4:33. Y aquí Dios les dio el poder, ¿verdad?, para evangelizar. Y el testimonio de la iglesia fue poderoso y muchos creyeron en el testimonio de la iglesia. Hechos 4:33 nos dice cómo la gracia de Dios fue sobre ellos en abundancia, ¿verdad? Así que abundante gracia era sobre todos ellos. Y de eso también dependemos nosotros, ¿verdad, hermanos? En nuestro ministerio de hoy dependemos de la gracia de Dios. Nada más un poquito, pero una abundancia de gracia sobre nosotros y nuestro ministerio para avanzar el reino de Dios. Y por el poder de Dios, el reino de Dios durante esta época apostólica avanzó en la ciudad de Jerusalén. No solo compartían un compromiso común con respecto al Evangelio, sino que también tenían un amor común el uno por el otro. Según Hechos 4, había dos características principales de la iglesia: evangelización y generosidad. También nos damos cuenta de otras características. También podemos decir también la importancia de la oración en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia de Jerusalén, los miembros estaban sinceramente interesados en el bienestar de los otros miembros, según Hechos 4:32. Y varios miembros fueron generosos con su dinero. Tenían suficiente dinero para mantener a sus familias y también querían ayudar a su iglesia local. En su pensamiento, así es como pensaban ellos. Todas sus posesiones pertenecían a Dios. Y Dios les dio salud, trabajo y recursos económicos. De vez en cuando, algunos miembros vendían voluntariamente sus propiedades para que la iglesia pudiera tener suficientes recursos para su ministerio. Si alguien tenía una necesidad, los apóstoles administraban el dinero
según Hechos 4, los versículos 34 a 35. Aquí en Hechos 4, 36 a 37, aprendemos cómo Bernabé vendió su campo para ayudar a los demás creyentes. Dejó el dinero a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿qué significa esa frase? Dejar a los pies de los apóstoles. Se refiere a cómo los apóstoles estaban a cargo de estos fondos. ¿Y cómo podemos aplicar este pasaje a la vida de nuestra iglesia? Pues para la iglesia cristiana de hoy sí hay una gran diferencia, porque en el día de hoy, en la iglesia de hoy, de 2021, ya no tenemos el oficio de apóstol. En este año, ¿verdad? No tenemos apóstoles. El oficio apostólico solo existió durante la época del Nuevo Testamento para la fundación de la iglesia. Y ahora lo que tenemos en la iglesia son 3 oficios. Tenemos los pastores, los ancianos, tenemos los diáconos. Esos son los 3 oficios que tenemos. Por ejemplo, ¿qué hacen los pastores? Pues tenemos un orden ¿verdad? Que explica todo esto del gobierno de la iglesia, pero los pastores están a cargo de la predicación, de los sacramentos, siempre están enseñando, ¿verdad? También clase de membresía y ayudando con el cuidado pastoral de los miembros. Y también los ancianos están a cargo del servicio de adoración y la vida espiritual de la iglesia. Si quieren saber ustedes, ¿verdad?, qué hacen los ancianos, pues cada mes tenemos una reunión, los pastores con los ancianos, hablando acerca de casos de disciplina, ¿verdad? A donde hay algunos miembros, ¿verdad?, que hay algo mal, algún problema muy serio con respecto a su doctrina o su vida, y nosotros queremos ayudarles, ¿verdad?, crecer y madurar en su fe. Y cada mes hablamos del bienestar espiritual de los miembros. Eso los pastores hacen juntos con los ancianos. Y también los ancianos se dan cuenta del trabajo de los pastores y también el trabajo de los diáconos. ¿Y qué hacen los diáconos? Ellos están a cargo del ministerio de misericordia, ¿verdad? Cuando pensamos de los diáconos, ellos, ¿verdad?, están muy pendientes de las necesidades de las viudas, de los huérfanos. Y si un miembro tiene una necesidad financiera, ahí los diáconos están pendientes, ¿verdad?, acerca de esa necesidad. Por ejemplo, durante la época apostólica, los diáconos visitan a las viudas para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades. ¿Necesita algo esta viuda o necesita algo esta familia? Ellos se dan cuenta de todo eso. Los diáconos están a cargo de las ofrendas y los fondos de benevolencia. El fondo de benevolencia es para ayudar a los miembros con sus necesidades financieras a corto plazo. Entonces, ya no tenemos el oficio apostólico, pero sí tenemos 3 oficios, de los pastores, los ancianos y los diáconos. Ahora el segundo punto, el engaño de Ananías. And now to our second point. En nuestro pasaje de hoy, Lucas, el autor de Hechos, ofrece buenos ejemplos y malos ejemplos de generosidad. Y ahorita nos da un buen ejemplo de generosidad en la vida de la iglesia apostólica. Por ejemplo, Bernabé fue un buen ejemplo. Aquí leemos el versículo 36 y también 37. And now under our second point, Acts 4, verse 36 and 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando estudiamos el libro de Hechos, se menciona a Bernabé varias veces. Así que vamos a aprender más acerca de este cristiano tiene muchos años, Bernabé. ¿Y por qué se menciona Bernabé? Porque aprendemos acerca de su generosidad hacia la iglesia.
Y también en Hechos capítulo 9, Bernabé presentó a Pablo a los otros apóstoles. Y este fue sí algo muy importante porque todos tenían miedo de Pablo, ¿verdad? Al principio, aquí viene el perseguidor de la iglesia, aquí viene Pablo, ¿verdad? Que puso a los cristianos en la cárcel. Pero Bernabé dice que no, tranquilo, eres un hermano en Cristo Jesús. Y Bernabé presentó a Pablo a los demás apóstoles. Y también en Hechos capítulo 11, capítulo 13 y capítulo 15 aprendemos sobre su participación en viajes misioneros y su apoyo a otras iglesias. No es extraño que su nombre significa hijo de consolación. Así que si quieres dar un buen nombre, si van a tener un hijo, tal vez van a considerar el nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Lucas también da otros ejemplos. Pero ahora en estos otros ejemplos que da en el capítulo 5, ahora da malos ejemplos de generosidad. Lamentablemente, la siguiente historia en el capítulo 5 es una advertencia. Al comienzo del capítulo 5 de Hechos, aprendemos acerca de una pareja, de Ananías y Zafira. Ananías es el nombre del esposo, Zafira es el nombre de la esposa. Trágicamente, ambos fueron culpables del engaño, de decir mentiras a los apóstoles. Y tenían una propiedad y la vendieron, y tenían la intención de dar todas las ganancias a la iglesia, pero cambiaron de opinión. Ya al último momento cambiaron de opinión, así que iban a dar todo esto y ya se sabe que no lo voy a dar todo, nada más voy a dar parte de las ganancias. Y así que no dieron todas las ganancias a los apóstoles. Y antes de hablar con los apóstoles, Ananías se quedó con parte de las ganancias. Y su esposa Zafira conocía esta decisión. Y Ananías quería dar la impresión a los apóstoles de que les estaba dando todas las ganancias, de modo de que les estaba mintiendo a los apóstoles acerca de su ofrenda. Y leemos acerca de esto en nuestro pasaje de hoy, aquí en Hechos 5, el versículo 1, Acts 5, beginning at verse 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Así que los apóstoles poseían muchos dones espirituales del Espíritu Santo. Durante esta época apostólica, nosotros nos damos cuenta de los dones espirituales de los apóstoles, ¿verdad? Ellos podían predicar con poder, ¿verdad? Con confianza, elocuencia. También tenía ese don espiritual de realizar milagros curativos. También sabían si alguien les estaba mintiendo. También tenían ese don. Y en nuestro pasaje, el apóstol Pedro sabía que Ananías lo estaba engañando. Y también, trágicamente, Ananías estaba bajo la influencia de Satanás y no del Espíritu Santo. Ananías fue culpable de dos pecados, codicia y engaño. Por eso Pedro lo reprendió. Y aquí leemos lo que le dijo Pedro en Hechos 5, el versículo 3. Acts 5, beginning at verse 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que, amados, ¿de dónde vienen las mentiras? ¿De dónde vienen? Pues claramente no vienen de Dios, porque Dios es pura verdad. Las mentiras provienen de Satanás. ¿Y quién es Satanás? El padre de las mentiras. Eso es lo que nos enseñó Jesucristo en Juan 8:44.
Satanás, el padre de las mentiras. Y cuando cometemos un pecado, somos culpables de pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Ananías le estaba mintiendo al apóstol Pedro y le estaba reteniendo el dinero que había prometido a Dios. Así que Ananías no solamente dijo mentira y estaba engañando a Pedro, pero también él ya había establecido un compromiso, voy a dar esto a Dios, pero no cumplió con su promesa. Ahora Ananías no estaba obligado, ¿verdad?, a dar a los apóstoles. Cada ofrenda es voluntaria, es algo voluntario, ¿verdad? Aquí no lo decimos, ¿verdad?, debes dar esta cantidad o esta cantidad. Depende de ustedes. Depende de ustedes. Ustedes toman esa decisión y es una ofrenda voluntaria. Pero cuando se compromete con Dios, debe cumplir su promesa. Y después de la reprimenda de Pedro, ¿qué le pasó a Ananías? Ananías murió. Y aquí leemos acerca de las consecuencias del pecado en Hechos 5:5. Acts 5, verse 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Cuando pensamos en la muerte de Ananías, necesitamos comentar acerca de la causa central de su muerte. ¿Por qué murió? Ananías sufrió el castigo por sus pecados. Como leemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y los cristianos respondieron con miedo, con temor, al escuchar estas noticias acerca de la muerte de Ananías. Fue un recordatorio para todos sobre la seriedad del pecado y el castigo por el pecado. Y ahora el tercer punto, el engaño de Safira. And now to our third point. Para las personas que no se arrepienten de sus pecados y no ponen su fe en Cristo, sufrirán las consecuencias de sus pecados en esta vida y también durante el juicio final. Y cuando alguien sufrió el juicio divino por sus pecados, no recibió un funeral. Nadie lamentó su muerte. Esta era la costumbre durante este tiempo. Esta costumbre explica por qué la iglesia no informó a Safira de la muerte de su esposo. Y cuando el apóstol Pedro habló con Safira, Pedro estaba muy interesado en su condición espiritual. Para Pedro era más importante conocer su fe cristiana de Safira que informarla de la muerte de su esposo. Safira sabía del pecado de su esposo y estuvo de acuerdo con su decisión de quedarse con parte del dinero. Así que cuando estamos pensando de este engaño, ¿verdad?, ¿qué dijo el esposo? Está bien. ¿Qué dijo la esposa? Está bien. Los dos estaban de acuerdo con este engaño que cometieron contra los apóstoles y contra Dios. Entonces, cuando empezamos pensando de eso, Safira ya sabía acerca de la decisión de su esposo. Safira no reprendió a su esposo por este engaño. Así aquí nos damos cuenta no solamente del pecado del esposo, pero también del pecado de la esposa, ¿verdad? Si el esposo va a hacer algo pecaminoso, la esposa necesita decir algo. Pues no está bien eso, ¿verdad? Debe decir algo, porque tiene, ¿verdad? Tiene la palabra de Dios para saber lo que es bien, lo que es malo. Y si el esposo está cometiendo un pecado, la esposa debe decir algo. Y en este caso, Safira no dijo nada. No dice, sino estaba de acuerdo con el engaño. Y al comienzo de la conversación, Pedro le dio a Safira la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Y le preguntó por la cantidad que Ananías le dio a la iglesia.
Así aquí nos damos cuenta de esta conversación entre el apóstol Pedro y la esposa, y Zafira. Y aquí es lo que leemos, Hechos 5, el versículo 7, Acts 5, beginning at verse 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Amados, es una tragedia que Zafira no haya dicho la verdad sobre el dinero. Zafira estaba de acuerdo de que su esposo le mintiera a Pedro. Y en los siguientes versículos aprendemos sobre las consecuencias de este engaño. Aquí leemos, amados, las consecuencias del pecado. Hechos 5, el versículo 9. Acts 5, verse 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Cuando hablamos con la gente sobre el pecado, muchas personas piensan que el pecado no es serio. A veces así piensan las personas. Sí, ¿sabe qué? Yo a veces digo mentiras o ¿verdad? Soy culpable de engaños, pero no es nada serio. Y a veces piensan las personas así. Creen erróneamente que Dios no condenará a nadie porque Dios es misericordioso. A veces piensan las personas que el pecado no es serio, que Dios va a perdonar a todos, porque es misericordioso. Pues claro que sí, es cierto, Dios es misericordioso, pero también es cierto que Dios es justo. Él es justo y misericordioso. Y dado que nuestro Dios es santo y perfecto, nuestros pecados lo ofenden. Y así, si nosotros queremos saber a dónde en la Biblia nos indica que nuestros pecados ofenden a Dios, podemos aprender en muchos pasajes, pero aquí nada más le voy a mencionar un pasaje. Efesios 4:30. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Así que nuestros pecados causan tristeza al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos pecando contra Dios, contra nuestro prójimo, estamos causando al Espíritu Santo tristeza. Dios castigará todo pecado de acuerdo con su perfecta justicia. Y cuando pecamos contra nuestro Dios eterno, merecemos un castigo eterno. En esta vida, el castigo más severo es la pena de muerte. Y Zafira sufrió la pena de muerte, según Hechos 5, el versículo 10. Aquí leemos en capítulo 5 acerca de la pena de muerte que recibió el esposo y la esposa, Ananías y Zafira. Una vez más, la iglesia cristiana recibió otro recordatorio sobre la gravedad del pecado, sobre las consecuencias del pecado, si es algo serio. Como pecadores, todos merecemos el mismo castigo que Ananías y Zafira. Ninguno de nosotros decimos la verdad todo el tiempo. Ninguno de nosotros cumplimos todas nuestras promesas a Dios. En algún momento, todos hemos valorado más el dinero que Dios en algún momento. Por estas y muchas otras razones, todos merecemos la condenación de Dios. Y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, somos convencidos de nuestros pecados y nos confesamos ante Dios. Por eso dependemos del Espíritu Santo para convencernos, para decir a nosotros, ¿sabes qué? Hemos pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Esa es la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Y si negamos nuestros pecados, entonces llamamos a Dios mentiroso. Si nosotros decimos, ¿sabe qué, Señor? Yo no soy culpable de ningún pecado. Yo nunca soy culpable de mentiras o engaños, etcétera, etcétera. Si decimos que yo no tengo pecado, estamos llamando a Dios
un mentiroso, y nos engañamos a nosotros mismos. Si actuamos como Zafira, que persistió en su engaño, estamos perdidos. Pero si somos honestos acerca de nuestros pecados y si nos humillamos ante Dios, suplicamos el perdón de Dios y abrazamos a Cristo. Perdóname, Señor, perdóname. ¿Cómo necesito el perdón de Cristo Jesús y cómo dependo de la salvación de Cristo Jesús? Y por la obra del Espíritu Santo, Dios nos asegura que Jesús no solo vivió, murió y resucitó por mi prójimo, pero también mi Señor Jesús vivió y murió y resucitó por mí personalmente. Y que el Espíritu Santo testifica a mi espíritu que somos hijos de Dios y recipientes de su perdón. Gloria a Dios que por su preciosa sangre Cristo nos limpia de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Los pecados que yo cometí ayer, los unos que cometí hoy este día, los unos que voy a cometer mañana, lunes, ¿verdad? Gracias a Dios que todos son limpiados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y por su vida perfecta, Cristo nos viste con su justicia, santidad y perfección. Y cuando nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? En el juicio final, ¿verdad? Dios nos mira como perfectos, justos, rectos, santos, porque estamos arropados con las ropas de justicia de Cristo. A base de los méritos de Cristo, Dios nos declara perdonados y justos. Esta declaración legal nunca cambiará. Y por lo tanto no tememos el juicio de Dios, porque Cristo ya experimentó el juicio final en nuestro lugar. Dios nos ha salvado y continúa santificándonos. Por la gracia de Dios valoramos a Cristo y sus promesas más que las riquezas del mundo, las riquezas terrenales, y rechazamos las mentiras del mundo y abrazamos la verdad de Dios. Queremos servir a Dios y a su pueblo, no solo a nosotros mismos. Gloria a Dios porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y también que Dios nos dé más gracia para resistir las tentaciones del mundo, de la carne, ¿verdad? Y del diablo. Lo que queremos más que todo es dedicar nuestras vidas a Dios, glorificarle en todo lo que hacemos, y por eso dependemos del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que en Cristo Jesús somos una nueva criatura, y te damos gracias, Señor, que por medio del Espíritu Santo hemos recibido un nuevo corazón con nuevos deseos piadosos. Queremos glorificarte, Señor, en todo lo que pensamos, decimos, hacemos, y cómo dependemos del Espíritu Santo para santificarnos y para darnos ese deseo y ese poder para vivir una vida piadosa, para glorificarte en todos los aspectos de la vida. Señor, perdónanos por nuestras ofensas y transgresiones y delitos y pecados, y gracias por el perdón de los pecados que tenemos en Cristo Jesús. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Rey, sacerdote y profeta, en el nombre de nuestro querido y amado abogado y mediador, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otra vez, y vamos a cantar el número 134, Roca de la Eternidad. Beloved, we will sing our last song, and then after that you will receive the parting benediction. But please stand to sing number 134, Roca de la Eternidad, Rock of Ages, cleft for me. Así que por favor pónganse de pie.
Ahora, amados, van a recibir la bendición de Dios. Ya vamos a concluir nuestro servicio de hoy. Receive now, beloved in the Lord Jesus, the parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén.